Señoras y señores, buenas tardes. Bienvenidos al curso por el tercer aniversario de la creación de las Fiscalías Provinciales Corporativas especializadas en violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte. Seguidamente, tenemos las palabras de saludo y bienvenida a nuestra ponente invitada a cargo del doctor Dani Fernando Campana Añasco, fiscal superior coordinador de las Fiscalías Provinciales Corporativas especializadas en violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte. Buenas tardes, doctora Hilda Sofía Rivas Lamadrid, fiscal adjunta superior del Distrito Fiscal de Lima Este. Es para nosotros un gran honor tenerla esta tarde como invitada para escuchar su ponencia. Estamos seguros que todos vamos a sacar lo mejor de esta charla y le agradecemos mucho por compartir sus conocimientos con sus colegas del sistema de violencia de las fiscalías de Lima Norte. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy, como segunda ponencia del curso por el tercer aniversario de la creación de las Fiscalías Provinciales Corporativas especializadas en violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, tenemos la conferencia El contexto de la violencia familiar desde la dogmática penal, a cargo de la doctora Hilda Sofía Rivas Lamadrid, quien es fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior especializada en violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Este, coordinadora alterna de las Fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Este, amicus curiae ante el 11º Pleno Supremo Penal en calidad de especialista de delitos de violencia contra la mujer e integrantes del Grupo Familiar, docente en la Escuela del Ministerio Público, adjunta en docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coautora de los libros colectivos El delito de feminicidio en el ordenamiento jurídico peruano y Medios técnicos de defensa, autora de artículos especializados en delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar bajo un enfoque dogmático penal con sustento en pronunciamientos de organismos internacionales y conceptos extranormativos. Con ustedes, la doctora Hilda Sofía Rivas Lamadrid. Muy buenas tardes, doctora Peralta, doctor Dani Campana. Muy buenas tardes, señores asistentes del Distrito Fiscal de Lima Norte. En principio, saludarlos por el tercer aniversario de creación de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar, y además agradecerles la gentil invitación para compartir información y mi perspectiva particular respecto a la problemática aplicativa y el fenómeno de la violencia familiar. ¿Y por qué desde la dogmática penal? En principio, considero relevante, bueno, yo les vengo a compartir la labor de investigación en relación a estos delitos, en atención a que considero particularmente importante distinguir la violencia familiar como fenómeno social que requiere la intervención del Estado con un enfoque restaurativo, y por otro lado el fenómeno criminal. Un fenómeno criminal que por sus propias características vamos a ver que afecta gravemente diversos bienes jurídicos y de las víctimas, que van vulnerándole el núcleo de la personalidad. De tal forma que lo que les vengo a compartir es básicamente el análisis dogmático para poder comprender por qué es que respondemos tan drásticamente y cómo es que sí se justifica una respuesta punitiva drástica, y ello a partir de cómo voy a compartirles la ponencia. Vamos a realizar el análisis dogmático en principio mediante una interpretación teleológica. Esto es, vamos a advertir las exposiciones de motivos y profundizarlas en relación a los proyectos de ley que sustentan las normas nacionales vigentes. Y luego de ello vamos a profundizar un poco más en relación a pronunciamientos internacionales que versan sobre la materia y complementarlo desde la psicología. Vamos a ver que una vez que advirtamos y profundicemos a partir de allí, vamos a poder
determinar que en efecto la respuesta punitiva para este fenómeno criminal realmente se justifica. El análisis dogmático del contexto de violencia familiar. ¿Qué es lo que vamos a advertir en relación a la violencia familiar? Vamos a ver que las decisiones de política criminal contra la violencia familiar, tanto en el supuesto de hecho como las consecuencias jurídicas se han agravado. La norma penal se ha intensificado. Como ejemplo de conducta criminalizada, en el supuesto de hecho se han criminalizado lesiones levísimas en el artículo 122b, lesiones levísimas en los contextos de uno de ellos violencia familiar, y la pena a imponer se ha también intensificado. Vemos como ejemplo de ello que se ha prohibido la suspensión de la ejecución de la pena para este tipo de delitos, el artículo 122b y 122 agravados por violencia familiar y contra la mujer. Y esto en atención a la ley 30.710 que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena. Entonces, bueno, veamos aquí que en efecto tenemos el artículo 122b que criminaliza las lesiones levísimas físicas de menos de 10 días de incapacidad médico-legal o afectación, asistencia o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual. Vemos que el daño en la salud es mínimo y siempre que se dé en los contextos típicos del artículo 108b, ¿no? Y como les mencionaba, el artículo ha sido modificado, el artículo 57 en diciembre del 2017 por la ley 30.710, que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena para los delitos de agresiones contra las mujeres o los integrantes del grupo familiar del artículo 122b y los delitos de lesiones leves previstos en los literales C, D y E del numeral tercero, ¿no? Esto es justamente en mérito a lo que estamos tocando, lesiones agravadas por violencia familiar y contra la mujer. De tal forma que advertimos que existe una política estatal de sobrecriminalización. Por un lado, tenemos que se criminalizan las lesiones levísimas, tanto en la salud física como la salud psicológica, en un quantum menor y que se realicen en estos contextos. Y por otro lado, tenemos igualmente una respuesta punitiva intensa, ¿no? Que es el objeto de la ley 30.710 que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena. Esto me lleva a mí a preguntarme, ¿se justifica que recurramos a la vía penal con tanta intensidad? Y para ello, vamos a recurrir a la dogmática penal. Recordemos que el derecho penal, la parte especial del derecho penal tiene cuatro funciones, ¿no? Vamos a irnos a la función dogmática. ¿Y cuál es la función dogmática? ¿En qué consiste la función dogmática? Permite construir y aplicar criterios y razonamientos de interpretación de los delitos y de las penas para su aplicación razonada y uniforme, de tal forma que se crea doctrina o literatura especializada que permite entender el significado de las fórmulas abstractas de la ley y posibilitar su utilización en los casos penales. Esto lo sostiene el doctor Prado Saldarriaga. Igualmente ¿cuál es otra de las funciones de la parte especial? La función crítica, ¿no? La evaluación valorativa y retroalimentadora que ella permite realizar de la orientación político-criminal que sustenta la criminalización específica de cada delito. Entonces, nos vamos a apoyar en la dogmática penal para profundizar si efectivamente corresponde una respuesta punitiva tan intensa, recordando que la dogmática penal tiene como funciones la interpretación crítica de las leyes penales, la estabilización y cumplimiento de los principios jurídicos penales, y entre esas también el perfeccionamiento del derecho punitivo. El objetivo es evitar la arbitrariedad y la desproporcionalidad. Y en relación a la función de los operadores jurídicos y la dogmática penal, recordamos que el jurista tiene como tarea descubrir la realidad social que subyace a las normas jurídicas y enjuiciarlas desde puntos de vista extranormativos. Ahora vamos a ver cómo es que vamos a enjuiciarlas a partir de puntos de vista extranormativos para poder determinar que en efecto se justifica una respuesta drástica. Como objetivo, comprobar si efectivamente se cumplen los objetivos, y como meta un sistema social justo al servicio pues, de la sociedad y evitar el desorden y la improvisación. Dentro de esto tenemos, recordando cuáles son
los métodos de interpretación de la norma. Esto es el lógico sistemático, se busca el sentido de las normas atendiendo la ubicación dentro de la ley y el ordenamiento jurídico, no de forma aislada, sino en un contexto. Y el método teleológico, que nos lleva al fin perseguido por la norma. Utilizándolos vamos a tener un resultado restrictivo que reduce el ámbito de aplicación. ¿Y ello para qué? Con el objetivo de hacerlo compatible con los principios reguladores del Código Penal, principios reguladores del derecho penal. ¿Cuáles son los principales que considero relevantes destacar? El principio de proporcionalidad de las sanciones. La sanción debe guardar relación con el daño ocasionado y el bien jurídico protegido. Vamos a ver que en los delitos en la violencia familiar son conductas pluriofensivas. Igualmente relevante señalar el principio de mínima intervención, ¿no? El Estado solamente interfiere en la vida ciudadana cuando es necesario proteger un bien jurídico. Y ahora vamos a ver que en efecto hay, por las características de la violencia familiar, se requiere una respuesta drástica. De tal forma que vamos a realizar, como mencionaba, el análisis dogmático penal de los delitos de lesiones en contextos de violencia familiar. Y para ello, mediante la interpretación teleológica, vamos a profundizar las exposiciones motivos de los proyectos de ley, de las normas nacionales de violencia, con el apoyo de conocimientos extranormativos para desarrollar las características del fenómeno criminal. Y adicionalmente vamos a realizar una interpretación sistemática con el ordenamiento jurídico nacional e internacional y los pronunciamientos jurídicos de organismos internacionales. ¿Cuál va a ser el objetivo? La identificación precisa del fenómeno criminal para que sea acorde, como les mencionaba, con la proporcionalidad punitiva. Con esta respuesta punitiva intensa que justifica que reaccionemos como Estado de una forma tan con tanta intensidad. Ay, perdón. Muy bien. Tenemos entonces las exposiciones de motivos de los proyectos de ley de las normas nacionales vigentes para violencia contra la mujer y la familia. Y este punto lo voy a tocar muy puntualmente. Vamos a ver que el proyecto de ley 2009-2017, en su exposición de motivos, este es un proyecto de ley que sustenta la ley 30.710, que como veíamos hace un momento modifica el artículo 57 del Código Penal, nos hace alusión al círculo de la violencia. Esto es, advertimos la ciclicidad. Y otro de los proyectos de ley que sustentan la ley 30.710 radica en el proyecto de ley 72-2016. ¿Qué nos señala este proyecto de ley? Vamos a ver que este proyecto de ley nos sostiene y se sustenta en un recurso de nulidad del 1865-2015 Huancavelica, que ahora lo vamos a analizar. Señala que estas lesiones son en relación a las lesiones contra la mujer en contextos de violencia familiar. Estas lesiones son infracciones penales que ocasionan grave alarma social y su lógica comisiva es la reiteración. Y el nivel de progresión en la agresión a la mujer es una constante. Vemos que así se sustenta la exposición de motivos del proyecto de ley que sustenta la ley 30.710 y se señala igualmente la presente propuesta busca precisamente frenar este nivel de progresión que sigue manifestándose de forma continua. Y en efecto, cuando vemos y analizamos el recurso de nulidad 1865-2015 Huancavelica, se hace alusión a lo señalado en este proyecto de ley, que señala que este tipo de delitos, de infracciones penales, su lógica comisiva es la reiteración y el nivel de progresión en la mujer, la agresión a la mujer es una constante. Se señala igualmente que existe la victimización sucesiva y que estos hechos, estas conductas devastan la autoestima. Y sostiene allí que la respuesta punitiva debe ser más intensa. Entonces advertimos aquí
que se nos va brillando hacia características de ciclicidad y progresividad que ya vamos a advertir posteriormente. Otra exposición de motivos del proyecto de ley 1212 del 2012, que es sustento de la ley 30.364, nos hace alusión a el abuso de poder. Se señala en relación a la violencia familiar, el abuso de poder para imponer las posiciones a través de la violencia. Y aquí vamos advirtiendo que se hace alusión al conflicto. ¿Qué tenemos entonces aquí? Que se nos va señalando la verticalidad, esto es la posición de dominio, el abuso del poder para imponer las posiciones. Igualmente tenemos otro de los proyectos de ley que sustentan la ley 30.364 en su exposición de motivos, el proyecto de ley 1896-2012, nos hace alusión a la violencia familiar como inequidad o abuso de poder. De tal forma que vemos igualmente la posición de dominio, esto es la verticalidad, que es el sometimiento de la víctima para con el agresor. Otro proyecto de ley que justifica las normas de violencia es el 2859-2013. Este de aquí sustenta en su exposición de motivos la ley 30.364 y nos hace alusión a la violencia doméstica como ejercicio desigual de poder. Vamos advirtiendo que en efecto se hace alusión a la posición de dominio, es decir, la verticalidad. Y por último, otro ejemplo de los proyectos de ley que sustentan nuestras normas de violencia vigentes. En este caso, el decreto legislativo 1323. Aquí este es el informe del grupo de trabajo encargado del control de constitución sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo en relación al decreto legislativo 1323. Tenemos pues la violencia familiar como contexto perverso y se nos hace alusión también a la vulnerabilidad. ¿Qué encontramos entonces en las exposiciones de motivo de las normas nacionales vigentes? Vamos viendo que hay determinados puntos que son comunes. Se nos hace alusión a la progresión, a la reiterancia, al ciclo de violencia, el abuso de poder y la vulnerabilidad. Entonces, quiero profundizar estos puntos y en relación a ello voy a sustentarme, como bien habíamos señalado, en los pronunciamientos internacionales sobre violencia familiar. Y este pronunciamiento del relator del Comité de Tortura, corresponde al informe provisional del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Me parece de especial importancia porque hace alusión a la importancia de la prohibición de la tortura en el contexto de la violencia doméstica. Y aquí señala varios puntos que considero relevantes que los tengamos en consideración. Nos hace alusión a la violencia doméstica que abarca una amplia variedad de conductas abusivas. Entonces vamos advirtiendo que es compatible con lo señalado en las exposiciones de motivos de las normas, que se nos hace alusión a la violencia familiar como una situación de abuso, una situación de verticalidad en la que el agresor somete a la víctima, ¿no? Y hay otro punto que me parece relevante en relación a este informe, radica en que destaca que atendiendo la intencionalidad, finalidad y gravedad del dolor y el sufrimiento infligidos, la violencia doméstica suele situarse en la categoría de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Y señala que al contrario de lo que a veces se cree, la violencia doméstica no es un hecho excepcional. Entonces aquí va encajando tres puntos relevantes: las conductas abusivas, esto es el abuso de poder, la intencionalidad, finalidad y gravedad del dolor, del sufrimiento y el sufrimiento infligidos para calificarlos como actos de tortura, y el punto relativo que no es un hecho excepcional, esto es la ciclicidad, ¿no? Entonces vamos advirtiendo que va encajando todo lo que hemos encontrado en las exposiciones de motivos de las normas nacionales de violencia. ¿Qué más nos sostiene el relator en su informe provisional? Nos hace alusión a
que la provocación intencionada a una persona indefensa de dolor o sufrimiento grave, ya sea de carácter físico o psicológico, con fines como obtener información o confesiones, o castigar, intimidar o coaccionar, o bien por cualquier otra razón basada en la discriminación de cualquier otro tipo. Entonces vamos advirtiendo aquí que nos va apareciendo también el sometimiento, esto es la verticalidad y la vulnerabilidad de la víctima para con el agresor. ¿Y qué más nos sostiene el relator? Nos hace alusión a la impotencia. Esto es, una persona, sostiene, se encuentra bajo la dominación, o dicho de otro modo, sometida al control del autor de los actos, que en el momento del correspondiente acto u omisión no puede resistir o evitar de forma efectiva que se le cause dolor o sufrimiento. Entonces advertimos aquí igualmente la verticalidad, el sometimiento de la víctima para con el agresor y las condiciones de vulnerabilidad de la víctima. De tal forma que el relator nos hace alusión a la violencia doméstica como una degradación, humillación, coartación, vejación o, en otros términos, violación de la integridad física, mental y emocional de las personas que suelen encontrarse sometidas a situaciones o entornos de control y desempoderamiento. De tal forma que sostiene que el dolor o sufrimiento se inflige de forma intencionada o incluso sistemática con fines tales como el castigo, la intimidación o cualquier tipo de coacción, o bien constituye un medio para expresar o consolidar la discriminación de género o de otra índole. ¿Qué más nos señala el relator del Comité de Tortura? Hace énfasis del carácter abusivo de la violencia doméstica, con lo que coincide con los pronunciamientos emitidos por la Organización Mundial de la Salud. Sostiene que su carácter abusivo, por definición, hace que siempre constituyan una violación a la integridad física, mental y emocional que atenta contra la dignidad humana. ¿Qué es lo que nos señala? La violencia doméstica siempre equivale, por tanto, a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y muy a menudo a tortura física o psicológica. Y en relación al maltrato físico que se produzca dentro del hogar o entre familiares, sostiene que equivale, por tanto, a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y a tortura en caso de que se inflija dolor o sufrimiento grave de forma deliberada e intencionada o discriminatoria a una persona indefensa. Y en relación a la violencia psicológica, se señala que está orientada a socavar la resiliencia, la estabilidad y el bienestar de la víctima. Y ahora vamos a ver qué sostiene y hace alusión a que son cada vez más los estados que reconocen la existencia del control coercitivo y combaten este fenómeno, y está orientado a dañar, castigar o a asustar a la víctima con el fin de coaccionarla o controlarla. De tal forma que se hace alusión a la violencia psicológica y emocional, como incluido el control coercitivo, como la imposición intencionada y deliberada o discriminatoria de sufrimiento grave a una persona indefensa. Entonces, este enfoque del relator del Comité de Tortura nos va haciendo advertir también otra característica, la motivación destructiva. ¿Y por qué motivación destructiva? Si hablamos de tortura, definitivamente tenemos que profundizar en el Protocolo de Estambul, que es el Manual de las Naciones Unidas para la Investigación y Documentación Eficaz de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Qué es lo que nos hace alusión en relación a la tortura? Nos señala que su objetivo consiste en destruir deliberadamente el bienestar físico y emocional de la persona. Y es que uno de los objetivos de la tortura, fundamentales de la tortura, es reducir a la persona a una situación de desvalimiento y angustia, extremos que pueden producir deterioro de las funciones cognitivas, emocionales y conductuales. Ojo, se señala y hace alusión a la conducta del agresor, pero sostiene que puede producir deterioro, ¿no? Entonces, la gravedad del hecho no radica en el resultado del daño en la salud de la víctima, sino en la conducta
orientada a destruir deliberadamente el bienestar físico y emocional y reducirla a una situación de desvalimiento y angustia. ¿Qué más nos señala el protocolo de Estambul? El torturador trata no solo de incapacitar a la víctima físicamente, sino también desintegrar su personalidad. El torturador aspira a destruir la sensación de arraigo de las víctimas, a deshumanizar y quebrar la voluntad de las víctimas. Entonces, cuando vamos profundizando en determinados casos en los que se advierte que en efecto este enfoque encaja, vamos a poder advertir la gravedad del fenómeno criminal y la gravedad de estas conductas. Ay, perdón, estoy un poco con la garganta afectada. Muy bien, este enfoque lo tenemos en los pronunciamientos nacionales, sí, en el Acuerdo Plenario 9/2019. En el Fundamento 22 se señala que el empleo de la fuerza física o psicológica es solo un medio para la consecución del fin último, que es el sometimiento de la víctima, y con ello se le afecta la salud, la igualdad, el derecho a no ser discriminado, y la motivación destructiva afecta el libre desarrollo de la personalidad. Y esto se señaló, estas características se señalaron, justamente son las que justifican el que no se aplique el principio de oportunidad para este tipo de casos. Y en dicha oportunidad se señaló la gravedad de ese tipo de conductas porque en efecto las características del contexto coercitivo revisten alta gravedad, conforme pues lo que vamos advirtiendo del fenómeno criminal. Y en relación a las condiciones de vulnerabilidad, estas se encuentran en el reglamento de la ley 30.364 en el artículo 4. Vemos que la definición de estas radica en que por razón de la edad, personas en condición de vulnerabilidad, por razón de su edad, género, estado físico o mental, origen étnico o por circunstancias sociales, económicas, culturales o lingüísticas, se encuentren con especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos. Entonces tenemos una característica más para que es compatible no solamente con las exposiciones de motivos de los proyectos de ley de las normas nacionales de violencia, sino también con lo que señala el relator del Comité de Tortura. Igualmente, el Acuerdo Plenario 2/2016 hace alusión a la victimización criminal y distingue dos importantes grupos de delitos. Los delitos de impacto, que son la inmensa mayoría, que se producen durante un periodo relativamente breve, y los delitos de desarrollo prolongado. Nos señala que generalmente aparece una relación prolongada en el tiempo entre la víctima y su agresor, induciendo una vulnerabilidad de esta. De tal forma que cuando hablamos también de vulnerabilidad, esto ya lo señala la guía de evaluación psicológica forense del Instituto de Medicina Legal, y aquí un punto relevante respecto a lo que señala la guía y que no sostiene el reglamento. Hace alusión a la vulnerabilidad tanto en su dimensión material como psicológica. Este punto me parece relevante porque vamos a encontrar condiciones de vulnerabilidad psicológica también en nuestras víctimas. Hay muchas víctimas que tienen condiciones de vulnerabilidad psicológica, indicadores que no le permiten hacer, como señala el reglamento de la ley, les encuentran especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos. Esto es, hay algunos indicadores, por ejemplo, de baja autoestima, personas que no pueden, no tienen las capacidades para hacer frente a hacer valer sus derechos, etcétera, ¿no? Esto las ponen en un estado de vulnerabilidad frente a un agresor, máxime si estamos ante un agresor que presenta indicadores de impulsividad. Esto pues hace advertir que existe pues en atención a estas condiciones de vulnerabilidad de la víctima una posición de dominio para con el agresor. Muy bien, entonces el enfoque de tortura se encuentra también incorporado para la violencia contra las mujeres, sí. La recomendación número 35 del Comité de la CEDAW, ¿qué es lo que nos sostiene? Que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por razón de género
es indivisible e interdependiente respecto a otros derechos humanos. Y dentro de estos otros derechos humanos hace alusión a la protección contra la tortura y otros tratos crueles. No sostiene que la violencia por razón de género contra la mujer puede constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante en determinadas circunstancias, en particular en los casos de violación, violencia doméstica o prácticas tradicionales nocivas. Y hace alusión a que la Comisión respalda la opinión de otros órganos encargados de vigilar la aplicación de los tratados para determinar si los actos de violencia por razón de género contra la mujer constituyen tortura, trato cruel, inhumano o degradante. ¿Y qué es lo que resalta la recomendación número 35? Se requiere un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género para comprender el grado de dolor y sufrimiento que experimentan las mujeres y de que los requisitos de propósito e intención para clasificar los actos como tortura se satisfacen cuando los actos o omisiones están asociados al género o se cometen contra una persona por motivos de sexo, ¿no? Este es el enfoque en relación a violencia contra las mujeres como tortura en los contextos de violación, violencia doméstica o prácticas tradicionales nocivas. Y otro punto relevante respecto a las características del fenómeno criminal lo encontramos en la recomendación general del Comité de Expertos de la MESECVI, Legítima Defensa y Violencia contra las Mujeres. Nos sostiene que comprender, nos hace énfasis en señalar que comprender la violencia de género en las relaciones interpersonales debe realizarse desde una interpretación no como hechos aislados, sino como un contexto continuo y cíclico, en que existe una inminencia permanente de agresión. Y nos hace alusión a dos elementos de la inminencia permanente. La continuidad de la violencia y sobre el particular nos sostiene que puede suceder en cualquier momento y ser detonada por cualquier circunstancia. Y en atención a ello nos sostiene que forma parte de un continuum de violencia y el carácter cíclico de la violencia. El ciclo de la violencia funciona como una trampa, de tal forma que el comportamiento del agresor funciona como un reforzador para que ella siga en la relación. Entonces vemos aquí la tercera característica del contexto de violencia, la ciclicidad. De tal forma que nos sostiene comprender la violencia en las relaciones interpersonales y nos la destaca como una problemática que tiene carácter cíclico en la vida familiar, por lo que es un mal inminente para las mujeres que la sufren. Y otro documento que también les traigo a colación, relevante para analizar la violencia familiar, radica en el modelo de leyes y políticas sobre violencia intrafamiliar contra las mujeres de la Organización Panamericana de la Salud. Nos hace alusión a la violencia familiar, intrafamiliar, como toda acción u omisión cometida por algún miembro de la familia en una relación de poder. Sostiene que sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, integridad física, psicológica, la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia. Entonces advertimos igualmente la característica de la verticalidad y la vulnerabilidad. De tal forma que si analizamos los antecedentes legislativos de las normas nacionales y los pronunciamientos internacionales con apoyo de la psicología, ahora vamos a advertir, creo que todavía tengo tiempo para... disculpe, doctor, es 1 hora, ¿no? Efectivamente, doctora Rivas, puede proseguir con su exposición. Le agradezco. Tengo todavía entonces tiempo. Entonces, ¿qué vamos a poder advertir? 5 características del fenómeno criminal: la verticalidad, la motivación destructiva, la ciclicidad, la progresividad y las condiciones de vulnerabilidad, en donde, en atención a este fenómeno criminal, se justifica la respuesta punitiva intensa. Y esto lo encuentro en las exposiciones de motivos de nuestras normas nacionales vigentes y en los pronunciamientos internacionales. La pregunta es, ¿lo encuentro también en la psicología? Y sí, vamos a ver que en efecto lo vamos a encontrar en cómo desarrolla el fenómeno criminal la psicología. Para ello, considero relevante hacer la acotación como precisión inicial
que cuando se habla de la violencia, este se enfoca desde la psicología como problema de salud mental. Ya lo señala la guía de valoración de daño psíquico para personas adultas víctimas de violencia intencional de medicina legal, y además el plan de salud mental en el contexto COVID aprobado mediante resolución ministerial 363/2020. Pero, ¿qué es un problema de salud mental? ¿Cuáles son los problemas de salud mental? La ley de salud mental, la ley 30.947, nos hace alusión a que los problemas de salud mental comprenden tanto los problemas psicosociales como los trastornos mentales y el comportamiento. En su artículo 5 nos hace la distinción. ¿Qué es lo que nos señala? Los problemas psicosociales corresponden a una dificultad generada por la alteración de la estructura dinámica de las relaciones entre las personas o entre estas y su ambiente. Y un trastorno mental y el comportamiento corresponde a una condición mórbida que sobreviene en una determinada persona, afectando en intensidades variables el funcionamiento de la mente y del comportamiento, del organismo, la personalidad y la interacción social de forma transitoria o permanente. Y en relación a la salud mental, la guía de valoración de daño psíquico nos sostiene que, lejos de ser entendida como una ausencia de enfermedad mental, responde a un proceso dinámico, ojo, no exento de conflictos. Como producto de la interacción entre el entorno, los determinantes sociales y despliegue de las capacidades humanas. Y señala que la salud mental corresponde a un estado dinámico de bienestar subjetivo en permanente búsqueda de equilibrio, y se plasma en el establecimiento de relaciones humanas equitativas e inclusivas. De tal forma que cuando no se requiere producir daño psíquico para afirmar que nos encontramos ante problemas de salud mental, toda vez que los casos de violencia se señala que corresponden a problemas de salud mental, porque comprenden también a los problemas psicosociales. Esto es la dificultad generada por la alteración de la estructura dinámica de las relaciones entre las personas. Si bien se puede producir en la víctima algún trastorno mental y del comportamiento, ejemplo, algún trastorno de personalidad, estrés postraumático, estrés agudo, etc., ello no es necesario para afirmar que nos encontramos ante un problema de salud mental. Otro punto relevante, me parece relevante destacar que, conforme lo señala la guía de valoración de daño psíquico del Instituto de Medicina Legal, los conflictos no alteran la salud mental. Y muy bien, para profundizar a partir de la psicología, es sumamente relevante destacar la importancia de los pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud en torno a la violencia. ¿Por qué? La 49ª Asamblea Mundial de Salud sobre Prevención de la Violencia, una prioridad de salud pública, se reconoció a la Organización Mundial de la Salud como el principal organismo encargado de coordinar la labor internacional de salud pública, y se le asignó además la responsabilidad de desempeñar la función de liderazgo y orientación para los Estados miembros en el desarrollo de programas de salud pública encaminados a prevenir la violencia. ¿Qué más? Declaró la violencia como un importante problema de salud pública. De tal forma que, en atención a esta Asamblea Mundial, la Organización Mundial de la Salud emitió el Informe Mundial sobre Violencia y Salud en el año 2002. Este informe es sumamente relevante porque destaca determinados puntos. En principio, enfoca la violencia como un problema mundial de salud pública. ¿Y qué es lo que nos señala? Que el enfoque de salud pública a cualquier problema es interdisciplinario y se basa en datos científicos, de tal forma que extrae conocimientos de muchas disciplinas, entre estas la psicología. Hace hincapié al enfoque de la violencia desde la perspectiva de salud pública, y esta, como señalaba, se basa en el método científico. ¿Qué más nos señala dentro de los 4 pasos fundamentales? Nos indica que es necesario la obtención de tantos conocimientos básicos como sea posible acerca de todos los aspectos de la violencia: magnitud, alcance, características y consecuencias. Y nos brinda la definición de la violencia, que es compatible y que es aceptada a nivel mundial.
señala que si bien hay muchas formas de definir a la violencia, la Organización Mundial de la Salud la define como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daño psicológico, trastorno del desarrollo o privaciones. Ojo que este concepto ha sido recogido por el Acuerdo Plenario 9-2019 en el Fundamento 3.7. Y en relación al concepto, ¿qué nos aclara el informe? Nos sostiene que la inclusión de la palabra poder y además la frase uso intencional de la fuerza física amplía la naturaleza de un acto de violencia, así como la comprensión convencional de la violencia para dar cabida a los actos que son el resultado de una relación de poder. Nos sostiene que decir uso del poder también sirve para incluir el descuido o los actos por omisión. Por tanto, sostiene, debe entenderse que el uso intencional de la fuerza o el poder físico incluye el descuido y todos los tipos de maltrato físico, sexual y psíquico, así como el suicidio y otros actos de agresión. Entonces, acá vemos que hace alusión a la violencia como los actos que son los actos que son el resultado de una relación de poder. Hablamos aquí de vemos que es compatible con el concepto de abuso de poder que hace alusión las exposiciones de motivos de los proyectos de ley de nuestras normas vigentes. ¿Qué otro punto relevante hace alusión este informe? ¿Qué es lo que destaca? Nos señala que parecería haber al menos dos modalidades en relación a la violencia infligida por la pareja y sostiene: investigaciones realizadas indican que las formas de violencia infligida por la pareja se observan que no son las mismas para todas las parejas que experimentan conflictos violentos. Parecería haber al menos dos modalidades. Hay una modalidad grave, cada vez más frecuente, de violencia que es caracterizada por muchas formas de maltrato, que es el amedrentamiento y amenazas, aunada a una conducta posesiva y un comportamiento dominante paulatino por parte del agresor. Y nos hace alusión a una forma más moderada de violencia en las relaciones íntimas, en que la frustración y la ira continuas ocasionalmente estallan en forma de agresión física. Y como vemos, igualmente tenemos la violencia que se dirige hacia la población vulnerable. Acá el modelo de atención a mujeres víctimas de violencia familiar y de género del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis de Potosí nos hace alusión a que la violencia se dirige siempre hacia la población más vulnerable, a quienes se les ha negado la participación democrática del poder. Entonces vamos advirtiendo también aquí que se nos hace alusión a la verticalidad y las condiciones de vulnerabilidad. Y me parece que ya estoy con el tiempo. Y bueno, solamente señalarles que desde la psicología ya se ha desarrollado el contexto coercitivo, que es lo que sostiene García Gibson en relación al contexto coercitivo. Sostiene que un agente tiene control coercitivo sobre otro agente cuando ejerce la coerción sobre otro de manera repetida y tiene además la capacidad de alterar sustancialmente el contenido de sus órdenes coercitivas. Y Navarro Góngora nos hace alusión a el control coercitivo también como estrategias de control que han sido bien descritas en el campo de la psicología en la llamada rueda de poder y control. Y sostiene que pueden agruparse en dos objetivos, esto es el sometimiento por el miedo mediante agresiones físicas, sexuales, destrucción de posesiones y amenazas de agresiones, y la destrucción de la confianza de las víctimas, de lo que hacen, piensan o perciben. Y sostiene que son complementarios. Vemos aquí que lo que sostenía Navarro Góngora en relación al modelo Duluth o rueda de poder, en efecto, la violencia física, sexual y básicamente acá, bueno, debe de agregarse la psicológica en atención a que, y la económica en atención a que tiene como objetivo el poder y el control. De tal forma que las formas y los tipos de violencia tienen siempre este objetivo, el poder y el control.
Siendo ello así, ya para culminar, cuando hablamos de dogmática penal mediante los métodos de interpretación sistemático y teleológico, vamos a encontrar que en efecto hay coherencia sistemática entre los pronunciamientos internacionales y la norma nacional. Y en relación al teleológico vamos a advertir que buscamos el fin perseguido por la norma en atención a los antecedentes legislativos y las exposiciones de motivos de las normas de violencia, y con apoyo de la victimología y la psicología vamos a tener un resultado restrictivo que es acorde con el fenómeno criminal. De tal forma que se produce el contexto coercitivo en relación a las relaciones interpersonales como contexto de violencia, que tiene las características de la verticalidad, la motivación destructiva, la ciclicidad, la progresividad y las condiciones de vulnerabilidad, que producen riesgo en las víctimas y justifican una drástica intervención. Siendo ello así, en relación a el contexto de violencia contra la mujer por su condición de tal en las relaciones interpersonales, advertimos pues que le agregamos el estereotipo de género, le agregamos el enfoque de género, esto es la discriminación estructural, en atención al estereotipo de género en la motivación destructiva, esto es castigarla por infringir o por no acatar determinados estereotipos de género, y las condiciones de vulnerabilidad que radican en el rol de género. Siendo ello así, tenemos dos fenómenos en relación a la violencia contra la mujer en contextos de violencia interpersonal, más aún en violencia familiar. El género, esto es discriminación estructural, y la violencia, que es el contexto coercitivo. De tal forma que la dinámica a analizar radica en un principio esta relación entre víctima y victimario, en el que un victimario tiene la posición de verticalidad y una víctima que tiene o se le crean condiciones de vulnerabilidad, de tal forma que no se produce por el tipo de relación, sino por la forma como se desarrolla esta. Y es este el desequilibrio en la relación interpersonal al que se hace alusión no solamente en la psicología, sino también en el recurso de nulidad 2030 del 2019, que hace alusión a que la ley 30.364 reincidencia el ámbito de violencia cuando los integrantes del grupo familiar se encuentran en situación de vulnerabilidad, de tal forma que en el caso concreto ha señalado que aunque haya parentesco, no se presenta asimetría en las relaciones mutuas. Siendo ello así, esta asimetría en las relaciones mutuas, radicada por la verticalidad del victimario, que tiene posición de dominio en la relación interpersonal que logra someter la voluntad de la víctima, y una víctima que tiene condiciones de vulnerabilidad, así como la motivación destructiva que está orientada, ya hemos visto, doblegar la voluntad de la víctima para anularla, producen estos delitos de desarrollo prolongado, y en atención a este vínculo coercitivo van apareciendo la ciclicidad y la progresividad. Esto es la ciclicidad, hablamos de etapas cíclicas e intermitentes de explosiones de ira y reconciliación que se dan por presión, por la voluntad familiar que prima sobre los derechos individuales, y la progresividad, que es lo que se le denomina la escalada de violencia. Estas características ¿se encuentran reconocidas en la jurisprudencia nacional? Sí. La verticalidad se encuentra en el fundamento 22 del Acuerdo Plenario 9/2019 en relación a la violencia contra la mujer. La motivación destructiva, igualmente en el fundamento 22 del Acuerdo Plenario 9/2019 en relación a la violencia contra la mujer. La ciclicidad se encuentra en el fundamento 41 del mencionado Acuerdo Plenario, así como en el recurso de nulidad 1865, 2015 Huancavelica, que hemos advertido que se encuentra sustentando la exposición de motivos de la ley 30.710, que modifica el artículo 57 del Código Penal. Igualmente se encuentra la ciclicidad en el recurso de nulidad 1275-2019 Lima Norte. La progresividad en el recurso de nulidad 1865-2015 Huancavelica, y las condiciones de vulnerabilidad, como hemos visto, en el recurso de nulidad 2030-2019 Lima. Importante señalar que el Acuerdo Plenario 9/2019, después del reconocimiento de las características de la verticalidad
la motivación destructiva y la ciclicidad para la violencia contra las mujeres en las relaciones interpersonales, sostienen el fundamento 42 que en la interpretación y aplicación de las normas nacionales se debe identificar las desigualdades estructurales existentes para las mujeres, así como las dinámicas particulares de la violencia contra ellas en el ámbito doméstico o de las relaciones interpersonales. Sostiene que por consiguiente es fundamental incorporar un análisis contextual que permita comprender que la violencia a la que se ven sometidas las mujeres en razón de su género tiene características específicas que deben permear todo el razonamiento judicial. El que los casos de violencia no se comprendan como una situación de riesgo permanente para las mujeres y se recurra a medidas que conlleven a tolerar dichos actos de violencia implica hacer caso omiso a las dimensiones y repercusiones de la problemática y enviar el mensaje de que se trata de actos no punibles. Este punto, en relación a ello, lo considero relevante en atención a que se nos está poniendo a la vista todo un contexto coercitivo en el que se desarrolla la dinámica de relación familiar. En relación a la violencia contra la mujer, toda vez que es la más recurrente, existe ya los pronunciamientos en relación a este punto, más aún si la recomendación número 19 de la CEDAW nos hace alusión a que es una de las formas de violencia, más aún en relación a los tres ámbitos en los que se produce, esto es en el ámbito privado, que es la más nociva. Es en atención a ello que considero que por todas las características expuestas estamos ante un fenómeno criminal que sí tiene una respuesta punitiva que se justifica en atención a las características que advertimos. Acto seguido pasaremos a la ronda de preguntas. Si me permite, doctora, haré lectura de algunas consultas que nos han hecho llegar los presentes y le pediré por favor que usted se encargue de resolverlas. La primera pregunta la realiza el doctor Juan de Dios Mendoza Ríos y se lee así. Respecto a la violencia económica o patrimonial que indica la ley 30.36.4, ¿cómo lo podemos tipificar en el Código Penal? ¿O qué sanción se podría imponer en dichos casos? Cuando hablamos de violencia económica o patrimonial, yo creo que le agradezco la pregunta porque en realidad a mí también hace poco hemos tenido un caso en el que se hacía alusión a la violencia patrimonial, pero considero relevante distinguir cuáles son los bienes jurídicos, en principio, cuál es el tipo penal del que hablamos, ¿no? Si es que se han criminalizado el daño en la salud, esto es tanto física o psicológica en los contextos de violencia familiar, que es el compatible con el artículo 108b en su inciso primero, tenemos que cuando se hace alusión a la violencia económica o patrimonial, y a los demás tipos de violencia, estamos haciendo alusión a los medios típicos con los que se produce el daño en la salud. Es decir, si es que existe una lesión física o una lesión psicológica realizada por alguno de los tipos de violencia, esto es violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial, debe interpretarse, considero yo, la violencia patrimonial como un medio típico para ocasionar el resultado que nos señala los distintos tipos de violencia, los distintos tipos de lesiones físicas o psicológicas para con las víctimas de violencia, ¿no? En atención a ello, considero que es relevante considerarlo como medio típico. Un punto también interesante que considero que podríamos, bueno, que ya como propuesta del eje Ferenda, vamos advirtiendo en los casos de violencia que uno de los medios típicos para ocasionarle daño a la víctima, esto es, como hablábamos, pues, del causarle sufrimiento, porque ese es el objetivo del agresor, es un punto que estamos ya advirtiendo, casos que tienen puntos en común. Los agresores
causan daño a los bienes patrimoniales, causan daño a los bienes de las víctimas, incendiándole sus cosas. Y este es un punto que considero que en esos casos podríamos tener e incorporar un tipo penal agravado en relación a daño. Daño pues doloso, en situaciones en las que el agresor cause este tipo de hechos en agravio de las víctimas, porque no siempre, en todas las oportunidades, va a ocasionar un daño psicológico, ¿no? Entonces, en principio, la respuesta la concluiría así. Cuando hablamos de los tipos de violencia, estamos hablando de medios típicos para ocasionar este resultado lesivo en la salud física o psicológica de las víctimas, y como propuesta del eje Ferenda, incorporar una circunstancia agravante específica a los delitos de daños dolosos cuando se produce en los contextos de violencia familiar. La siguiente pregunta dice así: en el marco de la Ley 30364, que no se produce en un contexto familiar, sino por su condición de tal, ¿qué tipos de violencia podemos ubicar en este contexto? El artículo 8, si mal no me equivoco, hace alusión a los distintos tipos de violencia. En relación a la, sí, 8, violencia física, violencia psicológica, violencia económica y violencia sexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que cuando hablamos de la infracción o la imposición de un estereotipo de género, el agresor puede, si bien no nos encontramos ante un contexto, o sí, pues un contexto de violencia familiar, sin embargo, hay situaciones en las que sí se puede producir el contexto coercitivo en relación a la relación interpersonal que tiene el agresor para con la víctima. En tal sentido, yo considero compatible que sí, efectivamente, puedan haber cualquier tipo de tipos de violencia que se encuentran contemplados en el artículo 8. Registro que la doctora Victoria del Rosario Morales Garay ha levantado la mano. Buenas noches, doctora Estela Madrid, un gusto de tenerla virtualmente en Lima Norte. Mi pregunta es la siguiente, ¿no? Dentro del sistema estamos escuchando a muchos, no solamente jueces, también fiscales, que dentro del contexto de violencia familiar se requiere una serie de requisitos, ¿no? La verticalidad, la ciclicidad, ¿no? La situación de riesgo, y entre ellos también la progresividad. Respecto de este último, a mí me llama un poco la atención porque debemos entender esta progresividad como un incremento de la magnitud. Es decir, para poder acreditar que esta agresión se requiere un incremento de la magnitud del daño, lo cual me parece un poco ilógico contar con estos requisitos, dado que sería un poco contrario también a los fines de esta ley, que es la prevención. Considero que se sanciona cuando acreditamos de que esta lesión ha ido de menos a más y no necesariamente la primera agresión. Eso es lo que quisiera, doctora, saber su punto de vista al respecto. Cuando se han propuesto las características del contexto de violencia, han sido propuestas no como requisitos, sino como características. Y es más, el Acuerdo Plenario 9 de 2019 hace alusión al Fundamento 42 a que estas corresponden a características, ¿no? Tras haberse reconocido la motivación destructiva y la ciclicidad en el Fundamento 41. Esto implica que cuando hablemos de las características del contexto coercitivo, esto es el contexto de violencia, no las entendamos como requisitos. ¿Y por qué considero que es relevante no interpretarlas como requisitos? Vamos a poder advertir que la exploración de una víctima de violencia familiar se encuentra solicitando tutela estatal justamente en un momento en el que se encuentra sobrepasando sus recursos emocionales, ¿no? Y esto produce en muchos casos, ya lo señala la guía, lo que se denominan bloqueos mentales o amnesia selectiva. Esto es, se les dificulta verbalizar los momentos traumáticos en los que han sido sometidos. Esto trae problemática
al momento de realizar la exploración a la víctima en su declaración. En tal sentido, es por ello que considero relevante señalarlas como características porque han sido propuestas así, ¿no? La suscrita propuesto las características del contexto coercitivo para que podamos identificarlos, ¿no? Creo que si los señalamos, como menciono, como requisitos, vamos a tener problemas. Bueno, por otro lado, en relación a la progresividad, me parece sumamente relevante que se interprete a la característica de la progresividad junto con la ciclicidad en relación a la escalada de violencia. ¿Por qué? Cuando hablamos de la ciclicidad y la progresividad, que son dos características que van de la mano, vamos a poder advertir que no es necesario, o por lo menos considero relevante, que no se interprete como la existencia de lesiones físicas anteriores o que se requiera que existan denuncias anteriores, toda vez que cuando hablamos de la escalada de violencia, usualmente estamos hablando de contextos coercitivos que inicialmente empiezan con agresiones verbales, luego de ello violencia psicológica, luego de ello violencia física. Nosotros advertimos ya cuando empiezan usualmente pues las agresiones físicas o cuando la víctima haya sobrepasado sus recursos también emocionales y ya no puede contener toda esta situación, ¿no? Entonces, cuando se hace alusión a la prevención del enfoque de la ley 30.364, yo considero relevante distinguir el enfoque tutelar, el proceso tutelar, del marco punitivo. ¿Por qué? Cuando hablamos de la interpretación que se realiza al fenómeno criminal, tenemos que hacerlo compatible con los principios reguladores del control penal, de tal forma que cuando hablamos y cuando hacemos alusión al contexto coercitivo, considero relevante señalar que estamos ante una situación de escalada de violencia que no necesariamente requiere que existan lesiones físicas anteriores, ¿no? Entonces allí se justifica que el Estado intervenga de forma drástica, que es el fin de la norma ley 30.364 y las demás normas vigentes. Si me permite, doctora Rivas, la doctora Yucra Enríquez ha levantado la mano. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Sumamente rápido, doctora. Lo que sucede es que me quedó la inquietud, de acuerdo a lo que acaba de indicar el doctor Juan de Dios sobre la violencia económica. Sucede también, doctora, que si nosotros nos ponemos a verificar en la norma, si bien es cierto, han considerado, ¿no?, como agresiones de naturaleza patrimonial a diversas modalidades, señalando como la turbación de la posesión, pérdida, sustracción de bienes, apropiación indebida, incluso hasta el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, también han estado consideradas dentro de este, vamos a decirle, aspecto, ¿no?, o rubro de forma de violencia. Doctora, en todo caso, si bien nosotros no lo tenemos tipificado propiamente como una violencia patrimonial, podríamos, digamos, direccionarlo de tal manera que el hecho, de acuerdo al contenido de la denuncia, pueda ser visto por la fiscalía que es competente, porque si podemos advertir, hacen mención, ¿no?, es la turbación de una posesión, entonces podríamos indicar que aquí habría una suerte de usurpación en agravio de la señora. Por ejemplo, si dice que le ha ocasionado esos daños que hacen mención, ¿no?, que le ha destruido de pronto su mercadería, entonces ahí habría un daño y tendríamos que canalizarlo a las fiscalías penales, o incluso he tenido en experiencia que han llegado, pues, denuncias en donde las mismas agraviadas refieren que son víctimas de violencia patrimonial. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con el pago de las pensiones o el acuerdo conciliatorio al cual habrían arribado, ¿no? Entonces, en esos puntos, lamentablemente, por nuestra especialidad como una violencia patrimonial, propiamente no se podría poder continuar, pero sí de pronto le podríamos dar, pues, el cauce que corresponde a través de las penales. ¿Es posible hacerlo de esa manera, doctora? En efecto, no está tipificado como agravante específica en los delitos de usurpación o en los delitos de daños, justamente por eso la acotación en relación a
respecto a los delitos de daños como incorporación como agravante específica y omisión a la asistencia familiar. Como les mencionaba, si es que se encuentra algún tipo de daño en la salud física o psicológica como consecuencia de este medio típico, sí podríamos incorporarlo de esa manera. Empero, recordemos pues que coexisten los otros tipos penales, por lo que allí sí correspondería derivarlo si es que encontramos la comisión de un hecho ilícito penal adicional. Bueno, de un hecho ilícito penal, ¿no? Adicionalmente a lo señalado, considero que sí podrían haber modificatorios en relación, por ejemplo, ¿qué sucede si esta omisión a la asistencia familiar que se lleva a cabo con el objetivo de causarle daño psicológico, ¿no? a la víctima? Si es que el objetivo del agresor es someter a la víctima, no brindándole los alimentos o en todo caso el dinero pues para que pueda alimentarse la víctima y los menores de edad, estamos hablando de un fin de someter a la víctima, ¿no? Entonces definitivamente sí considero que estas, en relación a la violencia económica y patrimonial, deben de, en todo caso, haber modificatorias para que podamos abordarlas, no solamente como medio típico en los delitos, para los delitos de lesiones en sus distintos quantums, sino también para este tipo de situaciones. Como les mencionaba, hay no sé si ustedes también han tenido casos en los que los agresores incendian los bienes de la víctima con el fin de causarle justamente sufrimiento. Este es un punto que ya estamos viendo en Lima Este, que son varias oportunidades en las que sí el objetivo del agresor es someter a la víctima en atención a esta forma de explosión de ira, ¿no? Es vulnerarle su patrimonio con ese objetivo. En tal sentido, sí considero que sí podría haber reformas, pero coincido con lo que señala en relación a que si es que la Fiscalía advierte la comisión de otro tipo penal, sí remita las copias certificadas correspondientes. Me acaba de llegar una pregunta adicional. La última pregunta de la jornada lo realiza la doctora Clarisa Ramos Solís y dice así: ¿es posible adecuar la violencia económica y patrimonial al delito de violencia psicológica? Cuando hablamos del resultado dañoso, hablamos del resultado dañoso en la salud. Esto es, si nos encontramos ante una lesión psicológica, puede producirse, como mencionaba, por medio de distintos medios típicos. En el caso que nos ocupa, mediante violencia patrimonial. De tal forma que puede, en relación a un medio típico relativo a la violencia patrimonial, tener un resultado dañoso en la salud psicológica de la víctima. Entonces sí es posible. Nuevamente agradecemos a nuestra ponente invitada, quien participó en la segunda exposición del curso por el tercer aniversario de la creación de las Fiscalías Provinciales Corporativas especializadas en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Asimismo, también agradecemos a la Presidencia de la Junta de Fiscales y a la Fiscalía Superior Especializada en Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar del Distrito Fiscal de Lima Norte por hacer posible este tipo de actividades.